para celebrar. Somos la tierra, somos la arcilla, la esperanza. Denunciar, debatir. Pueblo latino, vamos para adelante, tumbando fronteras, somos gigantes, aquí nadie es extraño. Aquí Escuchar y conversar con las guardias. México y Bolivia. Presente. Puerto Rico libre. Presente. Mi corazón. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas nuestras amigas, amigos y amigues del programa de las Warmis Bolivia. Estamos iniciando este nuevo episodio de nuestro podcast y del programa que se emite a través de ATV Radio a nivel nacional y también con nuestras aliadas que conforman este universo de las Warmis. Nos estamos reincorporando aquí al estudio después de un viajecito que tuvimos que hacer por tierras brasileras, donde hemos visto muchas novedades, muchas oportunidades laborales y también la actividad ferviente de nuestros compatriotas que están allá en muchos rubros, y con mucho gusto hemos visto que no solamente ahora ocupan la costura, sino también están en otros rubros como la alimentación, el comercio de diferentes productos, y de esa manera van creciendo en principalmente esa inmensa ciudad que es San Paulo. Así que pues trayendo todo este bagaje volvemos a retomar nuestra rutina en el programa de las Warmis. Vamos a saludar ahora a quienes nos acompañan programa a programa. Comenzamos con nuestros auspiciadores, la Fundación 360 Grados. Esta fundación que ha iniciado sus actividades en Bolivia realizando análisis e investigaciones. También se van a ocupar de generar procesos de formación en temas de cultura, sociedad, política. Agradecemos el apoyo a nuestro programa. También estamos con nuestro auspiciador infalible, que es Hilari Art Deco, un emprendimiento liderado por la Warmi Jan Sofía. Ella que pues siempre nos está acompañando con las joyas que crean y además producen con diferentes materiales naturales, sintéticos, al gusto de cómo tú te imagines tener una joya. Hilari Art Deco es la producción de estos hermosos productos que puedes encontrar en la Galería Moderna, que está a una cuadrita de la Plaza Murillo. Puedes ir y con tu imaginación crear el diseño con ellas y luego tener un modelo exclusivo para poder lucir en diferentes ocasiones. Hilari Art Deco pues nos acompaña en el programa de las Warmis. Ahora vamos a pasar al comentario de la semana. Hemos estado con mucha preocupación viendo cómo se han ido detectando casos de sarampión en nuestro país. Esta enfermedad que pues tiene un origen en tiempos remotos en la historia de la humanidad y que a partir de los años 60 pues ha ido creándose las vacunas para prevenir una enfermedad que puede llegar a ser mortal. Saludamos que se haya determinado una pausa en, por ejemplo, las escuelas, los colegios, para evitar los contagios masivos. Esto es muy importante para sobre todo la niñez. Ahora también tenemos que decir que esto debía haberse tomado ya antes, ¿no? Porque los brotes de sarampión en la región sudamericana han sido constantes en los últimos años. Bolivia no es el único país. Y ante esta eventualidad, ¿qué tenemos que hacer? Acudir a la vacunación. Esta vacuna que pues la conocemos desde muchas décadas ya ha sido muy efectiva para detener la expansión, la proliferación de los contagios. Ahora,
no es muy aconsejable que busquemos en el internet y qué síntomas aparecen y cómo se pueden tratar. Lo que hay que hacer es ir a un centro médico. Eso es lo más aconsejable para que no incurramos en errores que después podemos lamentar. Así que también las autoridades tienen que tener acciones más inmediatas, más de prevención, y no solamente cuando ya estamos viviendo no solo los contagios, sino la incertidumbre y también el miedo de poder contraer esta enfermedad. Bueno, queda el consejo para quienes nos escuchan de poder acudir a un centro médico y principalmente a la vacunación. Ojalá las autoridades puedan desplegar más brigadas que vayan a las comunidades, a los centros urbanos, los barrios, con la vacuna, porque esa es la única forma a veces de concientizar a la población sobre los peligros y advertir sobre lo que puede suceder. De esta manera, entonces, con este mensaje de la epidemia del sarampión que estamos viviendo en medio de una crisis económica, social y política en Bolivia, bueno, vamos a empezar este episodio del podcast y del programa de las Warmis Bolivia. Me gusta Malasaña, me gusta. En su programa Warmis, Voces de Resistencia. En el sector de Voces de Resistencia del programa Warmis Bolivia, queremos recuperar una consigna que hemos estado viendo muy reiteradamente en las redes sociales. Y dice, no dejemos de hablar de Palestina. Esta consigna se ha propagado, se ha generalizado, debido a que pues seguimos viendo este episodio tan triste y trágico de nuestra historia como humanidad. Y para justamente profundizar sobre lo que está sucediendo en tierras palestinas, vamos a conversar con la hermana Zoraida Abed Hussein. Ella es activista humanitaria que está precisamente en este trabajo arduo de poder brindar ayuda humanitaria en medio de una masacre sistemática y permanente. Zoraida, ¿cómo estás? Gracias por contactarte con el programa de las Warmis aquí a mucha distancia en Bolivia. Después de un año que habíamos tenido un contacto y vemos que pues la masacre, el genocidio continúa. Reportes internacionales hablan de más de 60,000 personas fallecidas, 100,000 heridos, miles de detenidos, desaparecidos y toda la destrucción que Israel está provocando. Cuéntanos desde dónde nos puedes hacer un reporte actual de cómo viven las familias esta situación. Bueno, la verdad que sí, es verdad que nosotros cuando hablamos aquella vez, la situación estaba muy fea, estábamos alarmadas, teníamos miedo de lo que pasaba, pero no creíamos muy seriamente de que esto iba a continuar, pero sí está continuando y cada vez está peor. Mira, pues Claudia, las ayudas humanitarias y el corredor humanitario se cerró. Si te acuerdas, en aquel tiempo estábamos diciendo de que el corredor humanitario de las ayudas humanitarias que se enlargue y que haya más ayuda que entre. Ahorita no está llegando nada de ayuda, porque lamentablemente la ocupación israelí tuvo una decisión ya ahora, ya tiene 2 meses, de no permitirles a las organizaciones humanitarias a meter ayuda a Gaza. Entonces, la gente es que prácticamente, y es tan feo decirlo, es tan horrible decirlo, es como si estuviéramos en una pesadilla. Es verdad, la gente se está muriendo de hambre. Entonces, porque lo que hicieron fue prohibirle a todas las organizaciones humanitarias a que meten ayuda, y inventaron una metodología que ellos quieren meter las ayudas humanitarias con los americanos. Entonces hay 2 puntos en los que la gente tiene que ir a recoger la ayuda humanitaria, pero apenas ellos se acercan, les tiran. Hay gente que sigue caminando, hasta coger un bulto de harina o un paquete de lo que sea de la comida, sale corriendo. Cada día casi de 45, 50, 23, 30,
pero cada día hay dieces de gente que los están matando. Ellos tienen hambre, mueren de hambre, pero los matan para cuando van a coger la ayuda. Es una trampa, hicieron una trampa. Es cuando yo lo digo, es como si fuera una película, porque es así. Ahí está la ayuda, vayan a cogerla y cuando van a cogerla les tiran los tiros. Hay gente que ya no va, claro, porque eso es muy, muy peligroso. Hay gente que sigue yendo porque tiene niños chiquitos. Lo que nos cuentan la gente de Gaza es horrible, Claudia. Es como si fuera una película de horror hecha por un psicopático, con alguien que tiene algo malo en la mente. Porque eso es la verdad ahora. Si quieres más detalles, cuando hablamos y me preguntas, yo te puedo pasar las voces de la gente con las que hablamos casi todos los días. Hemos visto, bueno, imágenes, como tú mencionas, de terror, porque en verdad ya no solo son, digamos, los ataques que se producían cuando empezó esta última etapa de agresión, sino esta metodología que dices que la gente va a recoger la ayuda, la comida, y recibe ahí los disparos y bueno, termina muriendo. Eso estamos viendo permanentemente todos los días. Y a pesar de todo esto que se puede recoger en imágenes, en testimonios, Zoraida, y que muchos pueblos han salido a manifestarse en contra en el mundo, varios países, se ha visto las marchas, las protestas, ningún organismo internacional ha tomado una medida drástica. Todas las normas y convenios y tratados internacionales se han vulnerado. ¿Qué dice de esto ahí la gente, el pueblo, las organizaciones en Palestina? Bueno, la verdad es que mira, lo que dice la gente, lo que dice el pueblo es algo, lo que dicen las organizaciones es otra cosa. Te voy a decir lo que dice el pueblo. Hay mucha gente que ya perdió la fe en algo que se llama el sistema de los derechos humanos. Y cuando cualquiera persona o cualquier programa, cualquiera dice los derechos humanos, hay mucha gente que dice que no quiero oír nada del sistema de los derechos humanos, porque eso no existe para el pueblo palestino. Y también perdieron fe en las organizaciones internacionales, porque para la gente, para las familias, miles de familias que están con hambre, con los niños chiquitos, una señora embarazada, una que trajo el bebé no tiene leche para darle, todos esos detalles de una hambruna en medio de genocidio, la gente no le interesa, no quiere oír organizaciones, no quiere oír sistemas, quiere comida, necesita comer y beber, eso es lo que necesita, y quieren de matarlos. Entonces, hay mucha gente, cuando hablamos con ellos, les decimos, es que tú ves tanta gente en la calle, hay estudiantes que perdieron sus estudios en los Estados Unidos porque estuvieron con la causa palestina, con lo que está pasando. Hay mucha gente que está haciendo tanto, hay parlamentarios irlandeses y colombianos, y les decimos todo lo que está pasando en el mundo, pero para ellos no vale, para ellos eso casi no vale, perdieron la fe en muchos sistemas, en muchas organizaciones, y no perdieron la fe en Dios. Siempre nos dicen, gracias a Dios, es la voluntad de Dios, y eso es lo que estamos ahora nosotros pasando, esa es la vida. Pero eso es un nivel. Otro nivel, las organizaciones, estamos viendo de que lo que está pasando, la verdad, bueno, hacemos un trabajo humanitario, estamos hablando de que se pare el fuego y de que se abra un corredor humanitario con comida suficiente para la gente, para que dejen de morirse de hambre. Y no digo morirse de hambre así como decimos, de morir de hambre, no, la gente de verdad, prácticamente, literalmente, está muriendo de hambre. Entonces, ese digamos, sistema humanitario del que hablamos nosotros, las organizaciones, aunque sea humanitario, te das cuenta de que, esto es muy político. Esto es muy político. Al pueblo palestino lo están convirtiendo en un caso humanitario, pero la verdad es que es una causa política. Y porque es una causa política, entonces tienen que ver los intereses de los gobiernos, los intereses del sionismo y el capitalismo. La verdad de lo que aquí es un proyecto sionista, colonialista, capitalista. Entonces, eso es lo que vemos, que eso es lo que está controlando. Entonces, la verdad de que es algo no solo complicado, es algo también muy peligroso, porque también la humanidad misma, como
palabra como sentido, el sentido de la humanidad, se está perdiendo la verdad, porque como decimos siempre aquí, y no solo de nuevo, desde siempre, de que esta cuestión colonialista, imperialista, sionista, es de la lucha de todas. Es algo que tiene que ver, que todo el mundo tiene que verlo. En un momento se ve claro en los diferentes lugares, en los diferentes países, y en otro momento se ve menos claro. Pero es que todos estamos controlados por esos. Entonces la cosa es muy política, y no hay voluntad política suficiente de este lado, y del otro lado los gobiernos que están por la humanidad y por el pueblo palestino no están pudiendo hacer mucho en las Naciones Unidas, que es donde se cogen las decisiones. Y hermana, ¿tú te encuentras por Gaza o por Cisjordania? Yo vivo en Cisjordania. ¿Y la situación también ha avanzado hacia territorio donde te encuentras? ¿Cómo puedes tú hacer tu trabajo humanitario en esta situación? Bueno, mira, pues lo que está pasando es bastante peligroso, porque con todo este tiempo nosotras nos movíamos, salíamos de la ciudad donde estamos, donde vivimos, mira, tenemos la oficina en Jerusalén, pero porque yo tengo una clase de tarjeta de identidad diferente a otras, a nosotras nos dividieron, a pueblo palestino lo dividieron en 3 sectores diferentes. Entonces somos 3 grupos en los que cada uno carga una tarjeta de identidad diferente al otro. Yo estoy cargando una tarjeta de identidad que no me permite ir a Jerusalén, no me permite ir por ejemplo, Tel Aviv, no me permite ir a Jaffa, a Haifa, no me permite ir. Nada más me permite estar en Cisjordania. Entonces, por lo menos en ese terreno nos movíamos, íbamos, tuvimos visitas con organizaciones comunitarias, estamos de trabajo con ellas bastante, estamos de socias con organizaciones de mujeres más que todo, y con mujeres que sufren de violencia, estamos haciendo el trabajo que podemos hacer, pero al mismo tiempo ya tenemos ahora ya 2 años más en el tiempo que se hizo la guerra entre Israel e Irán. Nos cerraron, ahora hay 1010 puntos de chequeos y puertas, y así repartieron el territorio. Entonces hay puertas que abren con horario o con horarios, hay puertas que no, que quedan cerradas. Entonces cuando yo salía para ir a visitar a una comunidad en la que necesita ayuda, si la trayectoria cogía 1 hora, ahora coge 4 y 5 horas, y pueda que no llegue, pueda que un punto de chequeo me devuelva, me haga otra vez regresar de donde salí. La cosa está muy difícil, las calles están cerradas, puntos de chequeos, puertas de hierro. Hay pueblos en los que los encerraron con alambres de hierro, como si fuera una prisión, al viento abierto, y cerraron y le pusieron un portón. Entonces no salen, no van, y cuando vamos a ir a esos pueblos, por ejemplo, a un dado pueblo de esos que los encerraron, si los soldados israelíes permiten que entremos, y si no, no. Lo que estamos haciendo bastante trabajo con las organizaciones comunitarias, que están basadas en la comunidad, y esas son las socias de nosotras, y también trabajamos con ellas directamente para que cada organización donde esté pueda servir a la comunidad donde está, porque los movimientos no solo son casi imposibles, pero también muy difíciles, porque los colonos israelíes tienen armas y el ejército israelí los protege, y tiran tiros y matan. Ayer por la noche mataron a 4 jóvenes de un pueblo al lado de donde yo vivo, y los colonos entraron, quemaron casas, mataron a gente y salieron, y los soldados, el ejército israelí no le permite a cualquiera que llegue donde lo que está pasando, porque hay uno de los heridos que si los hubieran permitido a la ambulancia que llegara, lo hubieran salvado. Entonces con todo eso es donde hacemos nosotras el trabajo. Cada vez está más difícil. Hay un campo de refugiados, el de Jenin, sacaron a toda la gente, vaciaron a todo el campo de refugiados, cerraron el lugar. Entonces ahora nosotras tenemos miles de familias que no viven en sus casas,
viven, por ejemplo, miles de ellos están en los dormitorios de una de las universidades. Entonces los estudiantes dijeron que tienen que ir y venir a sus casas, y las familias están viviendo en los dormitorios de esa universidad. Hay que hacerles llegar ayudas. Entonces la cosa se está poniendo mucho más difícil y coge más tiempo, la verdad, para ir a visitar y a ver y a oír a la gente. Lo que se puede ver es que entonces también los defensores de derechos humanos o personas como tú, activistas en este trabajo, también están en serio peligro. Vimos que varios personal que trabaja con Naciones Unidas también ha caído, Zoraida. ¿Ustedes tienen alguna medida para prevenir esto? La verdad que no podemos prevenir para nada, porque han habido muchos casos, hay casos en los que ciertas organizaciones internacionales hacen algo que, un término que se usa aquí de conflicto, o sea, de que les dicen, este lugar, aquí estamos, somos todos extranjeros, no hay ningún palestino con nosotras, somos todas europeas, por ejemplo, estamos aquí en este lugar, este es el carro. Entonces los israelíes toman nota de esa información y no tiran allá las bombas, digamos. Pero entonces ha habido casos en los que tiraron bombas a carros, aunque les dijeron, aquí estamos todos extranjeros, y trabajadores humanitarios les dieron, y murieron gente que son europeas allá, en Gaza estaban y les dieron. Y también los trabajadores humanitarios palestinos no son protegidos. Trabajes lo que trabajes, si eres un periodista o una enfermera o una profesora o una trabajadora en el sector humanitario, porque ya eres palestino, entonces estás en peligro. Nadie protege, no, la verdad que no. Y nosotras tenemos, por ejemplo, socias en las que perdieron la organización, se las bombardearon todas. Hay gentes en esa organización en las que también han muerto. Tenemos compañeras en las que se han herido. Oímos de otras organizaciones en el sector del trabajo humanitario que están sin casas, están corriendo, escapándose de un lugar a otro. Entonces, de que tú eres de ese sector, no te protege. Tremenda la situación que nos describes desde tierras palestinas, hermana Zoraida. Para ir cerrando este espacio que vamos a compartir pues con toda nuestra audiencia en Bolivia y fuera de Bolivia, estamos lamentando estas situaciones de agresión permanente. Ahora Israel y Estados Unidos también decidieron enfrentarse a Irán, y todo esto sigue generando más víctimas y más violencia. ¿Qué piensa de este último episodio triste para nuestra humanidad, la gente en Palestina? Bueno, la verdad que es triste y peligroso porque el mensaje que se está llevando es que la violencia y la brutalidad que tienen su camino. No es como antes pensábamos de que la violencia, cuando llega a cierto nivel, toda la gente se alarma y la paran. No, se le está diciendo al mundo de que la violencia, de que el nivel de violencia es más alta y podemos hacer más y más brutalidades en contra de quien esté en contra de nosotros. Ese es un mensaje que la ocupación israelí sionista capitalista, con la ayuda de los Estados Unidos, está mandándole a la humanidad toda, de que podemos darle una paliza a quien nos dé la gana, aunque a quien está en contra de nosotras. Eso es muy peligroso. No solo es triste, da rabia, es peligroso porque la verdad es de que cuántos pequeños en el mundo y cuántos jóvenes en el mundo están viendo lo que está pasando y sienten no tienen fuerza para pararlo. Entonces es un sentimiento de debilidad en toda la juventud del mundo, no solo aquí en esta parte del mundo, porque hay muchos jóvenes que les da rabia lo que está pasando y no pueden hacer nada. Jóvenes europeos, latinoamericanos, norteamericanos, canadienses, en Asia, hay mucha la juventud hoy de este mundo tiene rabia y está impotente.
Eso es peligroso permitir que una generación completa se sienta impotente frente a lo que está pasando aquí. Es una cosa. Otra cosa, el peligroso también de las leyes internacionales. También otro mensaje peligroso es de que, bueno, la Corte Internacional de Justicia puede sacar lo que saque de decisiones y nosotros no le hacemos caso. Y nadie nos obliga a hacerle caso. Entonces, también hay un peligro de que las leyes internacionales también no se respetan. Es como si fueran vano. Es como si todo lo que la humanidad ha hecho para tener un mundo más pacífico, un mundo más humano, todo eso se le está dando mensajes de que no, eso no importa. Hay sanciones, tampoco hay sanciones en contra de la ocupación israelí. Hay sanciones en contra de otros porque están en contra de la voluntad de los que mandan en el mundo. Entonces la cosa es peligrosa. Sí, es triste y da rabia y así, pero entonces la verdad es que hay que pensar bastante serio cuáles son los impactos aquí y en el mundo, en la mentalidad de una juventud que está viendo lo que está pasando, es impotente, no puede pararlo, está mirando sus gobiernos. Entonces, esto va a tener un impacto estratégico muy malo. Así es, Zoraida, compartimos este análisis. Es triste y peligroso lo que está pasando a nivel de la humanidad. No es solo un pueblo, no es una comunidad, es a nivel de la humanidad. Te agradecemos mucho por este tiempo que has tenido para contactarte con Warmis. Sabemos que el internet es inestable y sabemos toda la precaria situación que están enfrentando. Desde el programa les mandamos toda nuestra solidaridad, nuestro apoyo y la fuerza que se necesita para seguir resistiendo. Muchas gracias, hermana Zoraida. Muchas gracias a ustedes. La verdad de que cuando ustedes nos llaman a este lado del mundo y la gente puede oír, ustedes están haciendo su parte en todo lo que hablamos de antes. Para ustedes, muchísimas gracias de corazón. Hasta un próximo contacto. Un hayaya. Escuchas Las Warmis. Continuamos con Las Warmis. Es tiempo para escuchar la fuerza colectiva. Ingresamos ahora al sector Fuerza Colectiva aquí en el podcast de Las Warmis Bolivia. Y queremos abordar un tema que nos ha estado preocupando bastante, que se refiere a los pueblos indígenas originarios de nuestras tierras. Y ahora vamos a tocar precisamente qué está sucediendo con el pueblo mapuche. Y para ello vamos a conversar con la hermana Verónica Spiros Kleñan. Ella es politóloga, Lof Epu Lofken, espero pronunciar correctamente, hermana. Qué gusto tenerte en el programa. Mari, a todos los radioescuchas, un gran saludo desde el territorio antiguo mapuche, el Puelmapu, desde lo que hoy es Argentina. Una gran alegría y celebrar con ustedes el inicio de este año. Exactamente, hermana. Acaba de suceder una fecha muy importante a nivel del hemisferio sur y de nuestros pueblos. Precisamente hablando del Año Nuevo que se ha celebrado y que tiene todavía muchos actos simbólicos, festivos, culturales. ¿Cómo encuentra este Año Nuevo al pueblo mapuche? En este caso que tú te encuentras en Argentina, ¿qué podemos hacer como un diagnóstico? ¿En qué situación estamos? Dado que hemos visto mucha información respecto a vulneraciones de derechos. ¿Hay un retroceso? Sí, hay un retroceso muy grande respecto a la política estatal que ha implementado el gobierno fascista de Milei respecto a los derechos ya consagrados constitucionalmente por el movimiento indígena en Argentina. Hay una gran afrenta respecto a los derechos territoriales y a los derechos lingüísticos, a los derechos sanitarios.
Sin embargo, el pueblo mapuche en este año nuevo, en este Unión Chipantu, ha renovado su fuerza, su fortaleza junto al sol naciente para seguir reexistiendo en nuestros territorios, para protegerlos, para devolverle toda la riqueza que el territorio nos da. Así que si bien el contexto político y social es muy adverso, el pueblo mapuche ha hecho grandes aprendizajes respecto a construir alianzas con la argentinidad y con el movimiento indígena en toda Latinoamérica para poder resistir, digamos, los desalojos en nuestros territorios, la defensa de las aguas, la defensa de la biodiversidad. Así que si bien el contexto es adverso y además hay una política de persecución con el pueblo mapuche, este año, que es nosotros celebramos 24 y 25, en este momento a menos de una hora van a llegar las escuelas rurales y 3 escuelas del pueblo a celebrar el Año Nuevo con nosotros y nosotras. Así que estamos muy entusiasmados que los nuevos brotes van a poder beber de esa cosmovisión, de esa forma que tiene el pueblo mapuche de acompañar la transformación planetaria en este año nuevo, recibiendo al sol. Es un derecho a la sobrevivencia, a la resistencia y también a poder revertir estos procesos que están conculcando los derechos, retrocediendo en las conquistas, hermana. Vemos que las mujeres han estado al frente de la lucha en el pueblo mapuche. También los hermanos están, pero vemos mucho protagonismo de las mujeres en diferentes áreas, porque cuando se enfrentan al Estado es tema de tierras, salud, educación. Bueno, hay una afrenta, ¿no?, en todos los espacios. ¿Cómo es la situación de las mujeres en las comunidades? Nuestras mujeres, digamos, siempre han ocupado lugares de poder en la cultura mapuche. La cultura mapuche fue matriarcal, sigue siendo matriarcal, a pesar de que la conquista y la invasión del Estado argentino en nuestros territorios ha deteriorado el poder de las mujeres. Las mujeres mapuches ocupamos lugares de conducción, de acompañamiento a la reconstrucción de las comunidades mapuche. Y además hay una historia política en Argentina desde, digamos, el gobierno de Perón, donde Evita logra obtener derechos políticos para las mujeres. Por lo tanto, tenemos por un lado el contexto nacional, estatal, digamos, que ha ganado la mujer espacios en derechos políticos, y por el otro lado nosotros, nuestra propia cultura, digamos, ha construido un lugar de la mujer muy preponderante, si bien no pierde su feminidad, pero sí es una mujer esforzada en el territorio, también en la ciudad, para sostener a veces la economía familiar, para sostener la crianza con el mapuzungún, el cuidado y la salud con nuestro territorio. Y también en este último tiempo, como se ha profundizado el ataque al pueblo mapuche, las mujeres también hemos aprendido a generar diálogos entre nosotras con el feminismo para poder tener estrategias comunes primero de ampliar la agenda del movimiento de mujeres en Argentina, que no solo se reduzca a la cuestión sexual y reproductiva, sino que abarque otras economías propias, que abarque también la autonomía, pero no solamente de los cuerpos en términos personales, sino que piense la autonomía de los territorios, la autonomía en términos políticos. Así que estamos en ese camino. A veces se pone muy difícil en el invierno porque tenemos territorios que tienen mucha nieve, que tienen mucha distancia en el acceso a las ciudades, y todavía no hay soberanía alimentaria, entonces se pone difícil en ese aspecto. Y bueno, obviamente vivimos en territorios reducidos, entonces muchas veces nosotras vamos a trabajar a los pueblos y volvemos al campo, y hay mucha población también mapuche que vive en las ciudades, y que los trabajos, tal cual la economía argentina está ahora,
el salario es muy malo, entonces hay un esfuerzo muy grande de las mujeres sostener esos trabajos porque es la manera de reproducir el modo de vida mapuche aún viviendo en la ciudad. Y las que vivimos en el campo, en el caso mío, también hacemos mucho esfuerzo porque los campos son pequeños, no son grandes extensiones, entonces hay que tener mucha creatividad en lo que se va a producir, en cómo se va a rotar la semilla o los campos donde tenemos los animales. O sea, es una vida esforzada, no significa que no disfrutemos vivir en el territorio porque sabemos disfrutar de los amaneceres, de los atardeceres, del canto de los pájaros. O sea, nosotros dialogamos con todo lo que vive en el territorio y eso alimenta nuestra fuerza. Hermana, para ir cerrando este espacio y agradeciéndote tu tiempo, bueno, sabemos que están enfrentando esta reducción de tierras sistemática. Constantemente gobiernos provinciales, gobierno nacional están presionando para los desalojos del pueblo mapuche. ¿Cuál es la agenda inmediata que van a seguir en esta época, en este tiempo, en el nuevo tiempo que se inaugura y bueno, también en este tiempo invernal que mencionabas? La primera agenda es, digamos, poder producir información sobre lo que cada territorio está pasando para generar solidaridad interna entre el pueblo mapuche, porque por la extensión nosotros ocupamos casi la mitad de la Argentina. Son 7 provincias de Argentina que ocupamos y a veces es muy difícil hacer el cuerpo a cuerpo, el acompañamiento ante los desalojos por esas distancias. Por el otro lado, en los lugares donde hay mayor peligro de desalojo, generalmente nosotros vamos a asistir o hacemos una estrategia comunicacional de difusión. Entonces estamos en este momento estamos en una posición de defensa de lo que tenemos por ahora, para no perder lo que tenemos por ahora, pero en el horizonte la agenda es poder construir un movimiento político que sea independiente de los partidos políticos para que esa también, la vía electoral, la vía estatal, sea una vía para construir poder. Eso no significa que nosotros olvidemos la autonomía política del pueblo mapuche, pero sabemos que también las herramientas electorales y la construcción de la herramienta política para las elecciones nacionales también pueden colaborar en fortalecer las luchas para que la gente que no es mapuche también nos vea como una opción política para vivir, o por lo menos ir en camino hacia el buen vivir o la reconstrucción del Cumé Felén, del Cumé Momien. Te agradecemos mucho, hermana Verónica. Que pasen una linda jornada. Gracias a ustedes y un abrazo y que empiecen bien el año y que nos podamos encontrar. Jayaya. Jayaya. Escuchas Las Guarmis. En Guarmis conocemos a las mujeres en la historia. En esta ocasión, en nuestro sector de Mujeres en la Historia, queremos no solo recordar y actualizar la lucha de una mujer joven que está haciendo historia en nuestro planeta. Nos referimos a Greta Thunberg. Ella que es una joven que empezó muy pequeña a hacer campañas por el medio ambiente, por la naturaleza, por la preservación de la biodiversidad. Hoy, pues, Greta, ya con más años, más experiencia, también se ha estado involucrando en otro tipo de causas sociales, como es el caso del pueblo palestino. Ha sorprendido ver cómo, con mucho coraje y valentía, Greta ha encabezado la Flotilla por la Libertad. Este barco, este buque, que pretendía llegar con ayuda humanitaria y con un grupo grande de activistas y defensores de derechos humanos hasta el pueblo de Gaza, para llevar hasta allí lo que necesitan en alimentos, medicamentos y otros enseres que están impedidos de acceder
por la ocupación y la destrucción israelí. Y bueno, como todos han visto noticiosamente, esta flotilla ha sido impedida de llegar y muchos de sus miembros han sido detenidos. Pues hacemos este repaso en lo que es la vida de Greta, este ejemplo de una mujer joven que haciendo este tipo de movilizaciones ciudadanas, estas protestas que van por todo el mundo, también le han generado muchos momentos de acoso, de persecución, y que ella ha denunciado permanentemente. Creemos que Greta es una de las mujeres que más ha impulsado una visión integral de la lucha, no solo de mujeres jóvenes, sino de pueblos que están siempre cuestionando y en una crítica permanente hacia la transformación de una sociedad más equitativa, más justa, y bueno, hoy en día también que sepa preservar a la madre tierra. Escuchemos este mensaje, este recordatorio de las mujeres en la historia sobre la vida de Greta Thunberg. En nuestro sector de mujeres en la historia de su programa Guarmis Bolivia, hoy conocemos a Greta Thunberg, nacida el año 2003 en Estocolmo, Suecia. Es una activista ambiental reconocida por su defensa de la justicia climática y los derechos humanos. A los 11 años fue diagnosticada con el síndrome de Asperger, lo que le permitió desarrollar una visión crítica y directa sobre la crisis climática en el mundo. En el año 2018 inició una huelga escolar frente al Parlamento sueco con un cartel que decía «Huelga escolar por el clima», exigiendo acciones gubernamentales para reducir las emisiones de carbono, según el Acuerdo de París. Su protesta inspiró el movimiento global Fridays for Future, movilizando a millones de jóvenes en todo el mundo para exigir justicia climática y el respeto de sus derechos fundamentales. Greta ha utilizado su plataforma para denunciar la inacción política y destacar la interconexión entre la crisis climática y los derechos humanos. En 2019 recibió el premio Embajador de Conciencia de Amnistía Internacional, reconociendo su liderazgo en la defensa de los derechos humanos frente a la crisis climática. Además, ha sido nominada en varias ocasiones al Premio Nobel de la Paz por su labor en la promoción de la paz y la justicia social a través de su activismo ambiental. Más allá de su activismo climático, Greta Thunberg ha ampliado su compromiso a otras causas sociales. Recientemente, en esta gestión 2025, participó en la Flotilla de la Libertad, una misión humanitaria destinada a entregar ayuda a Gaza, desafiando el bloqueo naval impuesto por Israel. Esta acción subraya su enfoque integral de los derechos humanos, reconociendo que la justicia climática está vinculada a la justicia social y a la equidad global. Nuestro homenaje desde el programa de Guarmis Bolivia para esta activista y ambientalista Greta Thunberg. Ahora en Guarmis, nuestro sector de Pachamama. Damos la bienvenida a nuestra cuyaca, hermana Colliri, Adela Calizaya. Ella que siempre nos ha estado aportando con diferentes temas, imágenes y preparaciones en el sector Pachamama para la salud tanto del cuerpo como también de la mente. En esta ocasión, nuestra hermana Adela nos hace una invitación a un lugar que no solamente diríamos es hermoso por su naturaleza, por la vista, que está pegadito al lago Titicaca, sino que también es un lugar bastante energético donde mucha gente ha podido llegar para curarse, para sanarse del alma, para sanarse de los problemas, el estrés que provoca muchas veces la vida actual. Así que la hermana Adela nos invita a conocer Sampaya, este lugar que decíamos hermoso, pero también energético, saludable
y que nos invita a hacer una vida en comunidad. Ese es el gran valor de la hermana Adela, que cuando estamos con ella en Sampaya recuperamos esos valores comunitarios, esa solidaridad, ese poder escucharnos, ese poder dialogar con la naturaleza y entre nosotras y nosotros. Así que veamos este hermoso video que nos ha enviado la hermana Adela y pues les esperamos a todas y todos en Sampaya. Nos encontramos en comunidad originaria Sampaya, que aquí esta agua es agua medicinal que nuestros abuelos nos han dejado. Y aquí vienen los visitantes nacionales e internacionales. Bienvenido a comunidad originaria Sampaya, que se encuentra en el municipio de Copacabana. Así que todos están invitados a visitar por esta agua que es medicinal. En estos días tienes que lavarte con esta agua, hasta la vista te aclara esta agua. Entonces es agua medicinal de Sampaya. Aquí hay otro también, así es lo que nos ha dejado nuestros abuelos. Y así que hay otro también. Desde aquí se ve Isla de la Luna, muy bonito. Aquí hay flores. Sampaya es un valle donde nuestros abuelos siempre habían sido curanderos. Entonces nosotros, sus hijos, seguimos yendo también ese camino. Escuchas Las Warmis. Y de esta manera vamos cerrando este episodio del podcast de Las Warmis Bolivia. Agradecemos a todas, a todos y todas quienes nos han acompañado en esta aventura siempre de poder conocer, escuchar otras voces, otras experiencias, intercambiar ideas en este mundo que nos toca vivir tan preocupante y que pues cada vez nos acecha más en cuanto a violencia, destrucción y bueno, necesitamos hacer mucha reflexión sobre lo que está pasando. Así que también queremos agradecer a todas nuestras emisoras aliadas que semana tras semana también se conectan con el programa de Las Warmis que se emite por ATV Radio. Agradecemos inicialmente a Radio Estudio en la ciudad del Alto, a la Red de la Diversidad, Huaynatambo en el Alto, Yembatirende en Tarija y Zipastambo en Sucre. También les agradecemos a la Agencia de Información Chuquisaca, Radio Adich FM Sucre, que está siempre con nosotras. A todas las comunidades que conforman la red Yungas, que se emite también en estas provincias de hermosa diversidad ambiental. Agradecemos y mandamos un abrazo un poquito más lejos a Radio Río y Radio Tacana en el sector de Rurrenabaque. Allí nuestras hermanas y hermanos de los pueblos indígenas también están compartiendo nuestros contenidos y también mandándonos muchas propuestas. Un saludo grande a todos los hermanos allá. Mandamos también un saludo muy especial a Radio Integración en La Plata, Argentina, a nuestra comunidad boliviana que escucha Radio Integración en este sector y que también comparte sus experiencias, sus inquietudes a través de la radio. Nosotros también queremos agradecer siempre esta solidaridad y esta complementariedad que hacemos con la red de comunicadores populares del Mercosur, que está conformada por una gran red de medios en Argentina y que también reproduce los contenidos del programa en los sectores de género de la red Comsur. A los medios digitales que también se han sumado a nosotras, pues les mandamos un gran saludo. Hablamos de Informa Bolivia, un medio digital que se emite desde Santa Cruz,
y a las páginas digitales Aigún y Bolivia, que están produciendo información y análisis cotidianamente. De esta manera, pues queremos recordar a nuestra querida audiencia, nuestras amigas y amigos que siempre nos están comentando y mandando sus sugerencias. No se olviden que estamos en Facebook, en YouTube, en Spotify y en TikTok. También ahí nos pueden encontrar y como siempre vamos a seguir intercambiando mensajitos que pues nos son muy ricos para seguir enriqueciendo precisamente nuestro programa. Y por último queremos decirles que nos pueden escribir a warmibolivia7@gmail.com. Asimismo, todos los mensajes, las propuestas están siempre bienvenidas y agendamos todos los temas que nos van proponiendo a través de todos estos medios. Agradecemos mucho entonces su compañía y estaremos retornando la próxima semana. Un gran hayay. Me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú. ¿Quién y cómo diciendo, ey si cerita, dejando tu pueblo, así estás caminando? Olvidando tu pueblo, así estás caminando. Me voy, me escapo diciendo, estás caminando. Recuerda con todo el corazón, ¿quién eres tú?